buenos días, bienvenidos a Encuentro Extra. Como siempre, en caso de fenómenos naturales, desnuda la pobreza, la mayor cantidad de situaciones embarazosas, difíciles, trágicas ocurren en barrios muy empobrecidos, falta de inversión de los gobiernos, desatención de las alcaldías, también imprudencia. Vimos imágenes imprudentes desde los teteos hasta muchachos lanzándose de una segunda planta de una casa, buceando en medio de la inmundicia, de todas esas asquerosidades. Gente muy irresponsable que se le informa, se le orienta de que no saque la basura, no solo la sacan, sino que la lanzan al agua y eso tapona filtrantes y por eso hay mayores inundaciones en las principales ciudades del país. Hay que trabajar en las inversiones, pero también en la educación de las personas. En el COE, el gobierno tomó todas las previsiones del lugar y para lo que se había anunciado, salimos bien librados. Hay una muerte, un desaparecido en los informes preliminares, ¿no? Esto podría cambiar. Pero muchachos que el grupo llamó, vamos a bañarnos y murió. Y otros que dicen que se habría suicidado. Pero en sentido general, para hacer un fenómeno que cubre toda la isla prácticamente en agua, todo el territorio dominicano en particular, creo que salimos bien librados. Pero hay que trabajar esas grandes inversiones. Los políticos a veces se concentran en lo que deja voto, o en la mayoría de las veces. Y en esta campaña vamos a ver eso igual. Entonces esa es una de las experiencias que deja esto. Marileidy Paulino, oro, bárbara, tremenda. Cómo esta muchacha tiene tanto corazón y desplegada la bandera dominicana en un hito mundial, en un récord mundial. Qué bueno, qué momento tan importante para la gloria de ella y de la República Dominicana. Ese es un punto que hay que resaltar en medio de toda la tragedia. Por el otro lado, unas alianzas informadas en la víspera de una tormenta, como que no era el mejor momento para anunciarla, pero evidentemente que los acuerdos PLD Fuerza del Pueblo introducen una variable o variante importante en el escenario político nacional. Ese partido poderoso que fue el PLD provocó cansancio después de 16 años, en un sentimiento anticorrupción nacional, pero además la división, que fue ese elemento fundamental, se divide, sale su principal líder y bueno, derrotado. Mucho encono, vimos discursos terribles y declaraciones, pero la realidad es que viene otro partido, hay sometimientos, hay investigaciones de corrupción, hay gente en situaciones muy difíciles, sobre todo cercanos al presidente Medina, los últimos que gobernaron. Entonces esto fuerza en gran medida los acuerdos, pero sobre todo las bases de lo que fue el PLD, ahora Fuerza del Pueblo PLD, reclama y fuerza los acuerdos. Son limitados, muy limitados, aunque se habla de 86 municipios y 150 distritos municipales, pero solo son 4 provincias para senaduría y en 3 acuerdos de PLD, PRD, Fuerza del Pueblo, y falta mucho. Va a depender de impactos futuros. Ahí no vimos a Danilo Medina y Leonel Fernández abrazarse, posiblemente sea un segundo escenario. Ahora, faltan las grandes demarcaciones donde están las principales contradicciones. Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, Santiago. Tienen que hacer un enorme esfuerzo, porque si no se logran acuerdos ahí va a parecer que fracasaron. Que no es, pero va a parecer, porque se dijo que iban a continuar las negociaciones. De su lado el gobierno no se distrae, PRM y gobierno están en lo suyo y siguen la ofensiva
en el ámbito municipal, porque febrero, las municipales, si no definen mayo, al menos incidirán de manera muy, muy importante. Ese es el cuadro, hay que seguir observándolo de cerca. El doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, es nuestro invitado en este día. Muchas cosas importantes que conversar. Por ejemplo, los desacatos a decisiones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, entre otros muchos temas. Vamos a comerciales, regresaremos con el doctor Jorge Subero Isa. El doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, está ya con nosotros. Doctor, bienvenido, buenos días. Qué placer que usted está por acá. Gracias, Cristian, por la invitación. Una vez más con usted. Muy bien. Mire, bueno, hay un tema fundamental en todo esto, que es el tema de los desacatos a decisiones del Constitucional. El tribunal se ha quejado, mandó a instituciones, incluido el Defensor del Pueblo, o estableció vías para reclamar cumplimientos, luego de haber establecido una oficina de seguimiento hace años y bueno, nada. Pero cuando se publica la lista de las instituciones que desacatan, la presidencia está en segundo lugar, la policía primero, y el Ministerio Público en tercer lugar, y muchos ministerios. Y la verdad es que sorprende mucho esto y preocupa a Presidencia y el Ministerio Público, que es parte del sistema de justicia en la República Dominicana. ¿Qué tan dañoso puede ser esto, tomando en cuenta lo sensitivo de la seguridad jurídica que tiene muy en cuenta el inversionista que viene a República Dominicana? Es una desconsideración a los órganos jurisdiccionales del Estado. O sea, los desacatos a las decisiones de los órganos jurisdiccionales bajo ninguna circunstancia pueden ser permitidos. Ha sido una tradición en la República Dominicana. Yo recuerdo en una época de los tiempos de Balaguer que incluso hubo una confrontación a consecuencia de los desacatos entre una carta que le envió Miriam Germán, la actual Procuradora General de la República, famosa esa carta, Sí, sí. y la respuesta que Balaguer le dio. Yo recuerdo que en esa ocasión Balaguer nombró una comisión para que se estudiaran las sentencias que podían ser acatadas o no. Oh, Eso por mucha Dios. gente se olvida. Hay un libro, creo que de Tomás Vidal, el periodista, que recoge algo de eso. Balaguer nombró una comisión. Incluso uno de los miembros de la comisión, relato esto porque no tiene ninguna razón de ser que permanezca oculto ni en el olvido. Juan Luperón, que era juez de la Suprema Corte de Justicia, lo designaron como miembro, y a Ruiz Tejada también, y los dos le dijeron a Balaguer que no, porque si eran unas decisiones del tribunal, nadie, ninguna comisión podía determinar si eran acatables o no, sino que tenían que darse a cabo. Esa era una especie de tribunal constitucional adelantado de esa comisión. Pero se constituyó la comisión, se tomaron algunas medidas, no recuerdo si se acataron o no. Pero lo que quiero decir con esto es que el desacato es una gran desconsideración a los órganos jurisdiccionales. Nosotros, en una ocasión, siendo Abel Rodríguez del Orbe, Procurador General de la República, en el caso de Florian, una persona que estaba acusada de narcotráfico, nosotros un habeas corpus, Florian Félix, ordenamos la libertad, un habeas corpus, y el Procurador General de la República dijo que no le iba a poner libertad. Y los 15 jueces de esa época de la Suprema Corte de Justicia habíamos combinado, y yo había declarado a la prensa que si no lo ponía en libertad al otro día, nosotros íbamos a ir a la victoria a ponernos en libertad a la Suprema Corte de Justicia en pleno. Excelente. Y se puso en libertad. Con las decisiones del Tribunal Constitucional el asunto es más grave, porque todas las decisiones del Tribunal Constitucional tienen un carácter político, tienen un carácter institucional,
porque son relativas precisamente al Estado. Está envuelto el interés público en todas las decisiones del Constitucional. Pero lo mismo que ocurrió en España, ocurrió en la República Dominicana. O sea, las decisiones del Constitucional son tan vinculantes como las decisiones de la Suprema Corte de Justicia cuando ejercía las atribuciones del Tribunal Constitucional. Exacto. Exactamente las mismas. Yo no recuerdo que a nosotros nos desacataran ninguna. No recuerdo. Porque incluso cuando declaramos inconstitucional la designación del doctor Mariano Germán como director del Instituto de Telecomunicaciones de Indotel, se cumplió. El caso de Leonel Fernández, de una vez, conforme a esa ley, lo quitó. Aquella vez, escúchame, de Franklin Franco, ¿no estaba ya usted de presidente de la Suprema? No. No, eso fue previo a la conformación. Fue previo. Sí, fue previo porque era Balaguer el presidente. Sí, nosotros llegamos con Leonel. Sí. Pero en ese caso, lo que quiero señalarles es que tanto en España como en República Dominicana ocurre lo mismo. O sea, en España fue necesario una ley para sancionar el desacato a las decisiones del Tribunal Constitucional. Y eso se derivó a consecuencia de aquel referendo, plebiscito, no recuerdo cuál fue la figura jurídica, con Cataluña, que el Tribunal Constitucional declaró el referéndum, el plebiscito, inconstitucional y no le hicieron caso. Entonces hubo necesidad de una ley y se dictó una ley. En el caso de la República Dominicana, yo estoy de acuerdo con el presidente del Tribunal Constitucional, hay que darle cumplimiento, principalmente cuando la mayoría de las decisiones desacatadas son del propio Estado. Entonces eso desdice mucho del Estado de Derecho de la República Dominicana cuando no se cumplen las decisiones del Tribunal Constitucional que son vinculantes y obligatorias. Ahora no tiene divisiones militares, el Constitucional ni nada. ¿Será necesario también aquí una ley? Porque eso como que suena absurdo, ¿no? Yo creo que debe haber una ley. Tiene que haber una ley que sancione el desacato, porque a pesar de que hay disposiciones del Código Penal que sancionan a aquellos funcionarios que no cumplan con las decisiones de los tribunales, pero son decisiones penales que muchas veces nadie quiere echarse funcionario en contra. O sea, yo prefiero una ley concreta, específica, que sancione eso, porque realmente dice mucho del propio Estado dominicano que sea el mayor incumplidor de las decisiones de los tribunales. Ahora, no es como más fácil cumplir la ley, porque a veces se alegan razones presupuestarias. Comenzó con la policía y las Fuerzas Armadas, con policías que eran sacados y militares de forma arbitraria, y luego las instituciones no querían. Entonces los jefes de Estado en sus momentos dejaron pasar eso y eso fue como tomando cuerpo, y ya incluso decisiones que implicarían montos hasta importantes, que no es excusable, ¿no? Pero la verdad es que es un tema preocupante, y quizás cuando se conformó el Constitucional como fue un elemento que se dio por hecho de que todo el mundo iba a respetar y no se pensó en esa deriva de desacatos. Bueno, ha sido una bola de nieve, porque realmente como al principio nadie le hizo caso, los que siguieron, los gobiernos sucesivos, tampoco le hicieron caso a eso y ya se ha convertido en una bola de nieve. Ahora el Tribunal Constitucional ha enviado a la cancha del defensor del pueblo que resuelve un problema, pero yo estoy en la completa seguridad que tampoco el defensor del pueblo está en capacidad de resolver un problema que solamente el propio Estado puede resolverlo. Realmente hay algunos casos que no son fáciles de resolver, muchos reintegros de militares que fueron retirados de una manera o de otra, muchos salarios atrasados. El asunto es complejo, pero la complejidad no quiere decir que no se cumpla. O sea, hay una decisión del tribunal, debió de atacarse en el momento correspondiente, hacerse los alegatos del lugar, pero ya hay una disposición judicial que hay que tomarla en cuenta. Pero usted favorecería entonces lo relativo a la ley. Totalmente. En España. Yo estoy de acuerdo con una ley concreta que sancione, pero yo no me iría tan solo con el desacato de las decisiones del Constitucional. Yo abarcaría cualquier decisión de cualquier tribunal, siempre y cuando la sentencia tenga el carácter de la causa irrevocablemente juzgada. Hubo una ocasión, de una conversación con el magistrado Alejandro Vargas, que ahora está en el Constitucional, cuando era el juez de
el juez en jefe para medida de coerción de la oficina judicial de permanente. Del permanente, correcto. Yo le decía que cómo era posible que si había un juez de atención permanente, ellos daban decisión a las 4 de la tarde, a las 5, entonces había que esperar que el fiscal llegara al otro día, que el fiscal revisara, y de repente pasaban 2 días, 3 días cuando el juez había decidido. Bueno, hace unos días, en el caso de la señora pseudo-neurocientífica, salió a los 7 u 8 días. Entonces yo le decía, pero el juez tiene que hacer eso cumplir, que es un poco lo que estamos hablando. Él en una ocasión desde la sala dijo, está en libertad. Y hubo un conflicto tremendo. No sé si usted era el presidente o ya había cambiado de presidencia la Suprema. Pero hubo un conflicto tremendo. El papel del juez para esos casos penales que son diferentes, pero tienen que ver con el caso constitucional, ¿qué se sugeriría? ¿Los puso en libertad, tiene que salir? ¿O el juez o el sistema judicial va a aceptar esto que es tan del diario vivir, de que la gente dura 24, 48, 72 y hasta una semana? Yo había salido ya de la Suprema con ese caso, porque lo recuerdo perfectamente, del magistrado Vargas. Es un problema que ha venido arrastrándose de siempre, porque las autoridades del Ministerio Público, quien es a quien corresponde ponerle en libertad, porque la cárcel es una dependencia de ellos, siempre alegan cuestiones administrativas. Es igual que los deportados que vienen de Estados Unidos, aquellos exconvictos que cumplieron condena en Estados Unidos, que antes de ponerlo en libertad aquí, hay que depurarlo y hacerle una ficha en la Policía Nacional. Lo ideal es que inmediatamente el juez ordene la puesta en libertad de una persona, salga del tribunal para su casa. Ahora, por ejemplo, depende de la medida de coerción que se haya adoptado. Cuando se trata, por ejemplo, de una garantía económica, normalmente conocida como una fianza, eso tiene un trámite que requiere de tiempo. Porque, por ejemplo, aquí, si el monto de la garantía económica es muy alta, no es muy fácil conseguir con una compañía aseguradora, quien es, en principio, que emite la fianza correspondiente, conseguir la fianza. Porque la fianza las compañías de seguro lo ven como una especie de servicio a un cliente, mientras que esas fianzas judiciales, que como se denominan, tienen otra característica. Entonces muchas veces tardan tiempo, mucho tiempo. Ese es el caso que usted señala de esa señora, realmente tardó mucho tiempo. Lo ideal es que el juez que ordene la puesta en libertad de una persona inmediatamente salga de ahí. Pero hay trámites administrativos de los cuales las autoridades, también administrativos, se amparan para retrasar. Y hay a veces que no hay trámites y pasa igual. Bueno, vamos a comerciales. Regresaremos en breve con el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Continuamos este encuentro extra con el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, aunque parecería que nos vamos a dedicar, como todo el programa, al tema del Tribunal Constitucional, ¿cuál sería el juez? Lo digo porque a diciembre habrá que hacer los cambios en el Tribunal Constitucional, incluido la presidencia. ¿Cuál sería el juez constitucional ideal? Que a veces yo critico que en Consejo de la Magistratura hacen como un examen académico, comienzan a preguntar de artículos, como conocimiento de la ley. Y en el caso de constitucional uno sabe, usted ya dijo hace un ratito, que es político. O sea, lo más importante quizás sería la visión.
Entonces, ¿cuál sería ese juez constitucional en sentido general, pero en la realidad dominicana en particular, ideal para un tribunal constitucional? Mira, debe ser una persona primero que esté comprometida con la interpretación correcta de la Constitución de la República, que vele por esa Constitución de la República. La situación ahora con el relevo del magistrado Milton Rey Guevara va a traer un gran problema para el país, porque de una manera o de otra, Milton Rey Guevara ha dejado una impronta en el Tribunal Constitucional muy fuerte, muy sólida, y no todo el mundo tiene la capacidad de calzar los zapatos que Milton Rey va a dejar. Entonces, él ha hecho de la figura del Tribunal Constitucional realmente una figura prominente, de respeto, de carisma, de una manera u otra, ha dirigido con mucho éxito el Tribunal Constitucional, y eso dicho por una persona como yo, que fui un crítico vehemente del Tribunal Constitucional, hay que tomarlo en cuenta. Claro, pero siempre he sido tan sincero y tan honesto que he dicho que el Tribunal Constitucional ha tenido más luces que sombras. Claro. Entonces, no podemos perder de vista la coyuntura política que está viviendo el país. O sea, no es lo mismo el Consejo Nacional de la Magistratura, que escogió, y a mí me correspondió ser integrante, a ese Tribunal Constitucional, que el Consejo Nacional de la Magistratura que lo va a constituir ahora. Exacto. Incluso los candidatos de aquella época no son los candidatos que pudieran ser hoy en día. No es tampoco la situación del Consejo Nacional de la Magistratura, que nos eligió a nosotros en la Suprema Corte de Justicia en el 97, que la de ahora. Son circunstancias totalmente distintas. ¿Por qué son distintas? Porque el plano político, de una manera o de otra, se ha movido, se ha cambiado. Ya ahora mismo no podemos decir que 2 y 2 son 4. Hay alianzas políticas que van a incidir de una u otra manera. Mucho, va a cambiar mucho el escenario. El Tribunal Constitucional es un órgano eminentemente político. El presidente del Tribunal Constitucional es un ente eminente político y tiene que actuar como político. No hablo de político partidista, claro. Hablo de política, de que debe actuar en función del Estado, de lo que le conviene, de la visión que se tenga del Estado dominicano. Entonces, hoy en día, con unas elecciones al año que viene, en febrero una, en mayo otra, necesariamente necesariamente la parte política va a tener una incidencia muy grande en la recomposición ahora del Tribunal Constitucional. ¿A quién se vislumbra como tal? Realmente yo no sé. Sé que algunos de los que están o de los que se quedarían en el Constitucional tienen aspiraciones a presidir. Hay otros de fuera que lo quieren. Pero me parece que, dada la importancia del Tribunal Constitucional, lo más probable es que los políticos, aunque no se pongan de acuerdo con respecto a las candidaturas presidenciales, municipales y congresionales, sí se pongan de acuerdo, o haya que ponerse de acuerdo, con la composición o la recomposición del Tribunal Constitucional. Es complicado. Los presidentes siempre han estado en mayoría. Bueno, en el primero no. Como hubo elecciones, unas presidenciales en el 96, cuando se levanta el Consejo de la Magistratura en 97, Fernández no está en mayoría. En 2003, Hipólito sí, y después Fernández, que introdujo ese elemento extraño que es el procurador en todo esto, que ha sido un trastorno. Siempre los presidentes han estado en mayoría, ese último voto de calidad. Pero ahora la misma configuración es distinta, porque los presidentes han contado con los presidentes de las cámaras, que por un asunto del voto, del ejercicio del voto, ya lo tienen, y el procurador más el voto de calidad. Está garantizado. Pero en esta ocasión no, porque si bien es cierto que la procuradora la designa
el presidente de la República no es una persona a la que el presidente la pueda llamar por teléfono y decirle haz esto o deja de hacer. O sea, es un ente totalmente independiente en ese sentido. Entonces, bueno, claro, la voluntad política de un presidente empuja mucho, pero, y lo que usted señala, difícilmente se pueda lograr acuerdos sólidos en un momento electoral tan grande. Lo que ha hecho la política dominicana, el que está en la oposición denuncia. En vez de pactar, como que se concentra mucho en denunciar en lo que va a hacer el otro. Usted sí, como hombre de mucha experiencia, 14 años de presidente de la Suprema, usted casi lo ha visto todo. Sí, pero le voy a decir una cosa. Lo que usted puede asegurarlo es que el próximo presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana no va a ser una persona que no goce de la simpatía, del aprecio, de la aprobación y del apoyo del presidente de la República. No va a ser lo mismo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia en el 97, que el presidente de la República no votó por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Que era usted. Que fue a mí. O sea, Leonel Fernández votó por mí como juez de la Suprema, pero no como presidente. Entonces, es el único caso en la historia del Consejo Nacional de la Magistratura del 97 para acá que se le pasa por encima la voluntad del presidente de la República, precisamente porque el Congreso estaba dividido. Amable Aristi del Partido Reformista estaba en el Senado y Peguero Méndez estaba en la Cámara de Diputados por el PRD. Y doña Milagros del PRD, era senadora de la capital. Entonces, la situación ha cambiado. Pero yo le puedo asegurar, nadie va a ser presidente del Tribunal Constitucional en la República Dominicana que no cuente con el apoyo del presidente Abinader. ¿Se podría decir que quizás por eso funcionó? Él funcionó cuál de nosotros. Sí. Yo creo que sí. Un elemento importante. Es una perogrullada, pero yo realmente ninguno de los entes políticos, ni mucho menos empresariales, ni de sociedad civil, nosotros actuamos totalmente de manera independiente. Las cosas buenas y malas, los únicos responsables fuimos nosotros. Ahora hubo un voto ahí, presidente, que se mantiene el razonamiento que usted ha hecho, pero como que se repitió ese voto después, en el caso suyo, de Fernández. No entiendo. Como miembro sí, como presidente no. Sí, se repitió. Se repitió. Se repitió. Debo decirle, lo he dicho muchas veces, él lo sabe. Sí. O sea, las relaciones de Leonel Fernández conmigo, en lo personal, fueron mejores que en lo institucional. Wow. Tuvimos encontronazos. ¿Cuántas veces salió Leonel Fernández a defender su propio criterio en contra del criterio de la Suprema Corte de Justicia? Lo hizo en más de 4 o 5 ocasiones. Pero a mí me gusta ese ejercicio. Al margen de las motivaciones políticas, no creo que personales, pero cuando hay ese ejercicio que no es una Suprema docenada o un Tribunal Constitucional, que es punto de vista diferente, y eso es lo que ocurre en muchos países. Entonces eso a veces como... No, es bueno. Es interesante, es bueno, aunque aquí a veces hay unas grandes distorsiones cuando sí, es bueno. Es igual que cuando el Congreso está en manos de... Claro. No, yo creo que bueno, la democracia es diversidad, esa diversidad es bueno. Cuando nosotros declaramos inconstitucional aquel decreto de los $10 para salir del país, el presidente Fernández me mandó a decir que nosotros estábamos atentando contra la economía del país, pero nosotros entendíamos que era una aberración, que no fue un decreto de él, sino del presidente Balaguer. Mire, magistrado, que se mantiene. El actual presidente lo ha prometido de diversas maneras y... Pero ese otro. No, es el de los $10. No, el de los boletos que se mantiene. El de los boletos. Los $10 para salir del país en los boletos. Sí, el de los boletos. Que fue un movimiento que se hizo y se colocó en otro lado. Debo cumplir. Es más, y los primeros que lo cumplieron fueron los jueces de la Suprema, porque al magistrado Luciano le exigieron 2 o 3 días después de la sentencia que pagara en dólares y dijo que no y pagó en pesos. Hizo un aceptación en pesos. O sea que nosotros lo... Pero las mañas de siempre, eso se elimina y se colocó en el boleto y ahora hay una lucha tremenda y todavía no se ha podido, pese a las promesas de retirar aquello. ¿El tiempo se fue, magistrado? Bueno, el tiempo en buena compañía siempre pasa rápido.
Wow, eso digo yo de usted y de buenos razonamientos. Entonces nos quedamos con que va a ser un proceso difícil y que todavía no tenemos un presidente visto. Estamos grabando ya. Sí, seguimos en el aire. No, yo no vislumbro. Brevísimo, que tenemos que... No, yo no vislumbro quién pudiera ser el sustituto de Milton Rey Guevara. ¿Y usted podría? ¿Legalmente? Yo ni quiero, ni debo, ni puedo. Ni puede. Porque creo que la Constitución... Ah, por la edad. La edad, ya yo tengo 76 años. 76, pasó con uno. Me pasé con uno. Pero yo creo que si buscamos, encontramos. ¿Encontramos? Sí, yo creo que buscamos. Mucha gente que se metió en política que quedó como fuera del asunto. Yo tengo uno, pero... Yo había sugerido a Flavio Darío Espinal, alguien que me preguntó, pero no sé realmente. Lo que tiene que haber es un acuerdo político para que lo puedan leer. En ese fue que yo pensé. Gracias. El doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, estaba con nosotros. Le damos las gracias a él, a ustedes, Severo Rivera, en breve, y su invitado.